Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, bienvenidos señores. Esta noche conversaremos con tres representantes, señores profesores de diferentes movimientos de la sociedad civil. Conversaremos acerca de temas tópicos de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos, por supuesto, con el señor Juan Antonio Gómez de Ciandes, ya está con nosotros, al igual que el profesor Pacetino de Bases Magisteriales, aquí lo tenemos, y también nos acompaña Francisco Celada de Cimeduco. Con ellos conversaremos acerca de las últimas reformas al sistema de pensiones que ha realizado la Asamblea Legislativa, pero ciertamente en la toma de 500 millones de dólares adicionales, subir el techo de 45 a 50, señores, para poder tomar más plata de todos los salvadoreños, incluyendo de los maestros, de los formadores, señores, de muchos salvadoreños, entre otros temas. Antes le planteamos la pregunta que esta noche hemos articulado, señores, sobre la pantalla, que dice así, para que usted nos acompañe según su opinión. ¿Qué tan eficientes han sido, señores, las medidas de seguridad en los centros escolares de nuestro país? La pregunta colgada sobre la mesa. Y permítame saludar, señores, a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta entrevista. Y es que El Salvador nos llama a todos nosotros a que sigamos creyendo en él. Este es el momento de escuchar a tu país. Le damos la bienvenida, como ya lo habíamos dicho, a quien hace posible el primer segmento de la entrevista, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con gusto le doy la bienvenida al profesor Pacetino, miembro de Bases Magisteriales. Profesor, una vez más, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos nuevamente, estamos a la orden y a hacer nuestro planteamiento de cara a estos temas que usted ha decidido este día. Por supuesto, profesor Juan Antonio Gómez de Ciandes. Caballero, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Muchas gracias, don Sergio. Es un placer para mí estar otra vez con usted. Gracias. Con gusto le doy la bienvenida también al profesor Francisco Celada de Cimeduco. Profesor, también bienvenido. Gracias por acompañarnos en su casa. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y un saludo para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche. Perfecto. Caballeros, quisiera arrancar con el tradicional collage de noticias que hemos articulado producción esta noche para efectos de ilustración de los tópicos en los cuales nosotros vamos esta noche a desarrollar. Dice así, por favor. MINED y gremiales de educación retoman reuniones permanentes. ¿Qué tan cierto es esto, profesores? La primera pregunta para ustedes. El Ministerio de Educación sin definir contratación de maestros internos. Vamos a ir uno a uno, evacuándolos. Bases Magisteriales dice que alumnos harán doble turno. 53,000 alumnos se verán afectados por el no contrato de docentes interinos por el ministerio. Inseguridad afecta matrícula en las escuelas públicas del Redondo Nacional. Pandilleros han asesinado a un maestro cada mes en lo que va del 2017. El Ministerio de Educación creará comisión de seguridad para escuelas salvadoreñas. Escuelas sin dinero para funcionar. Docentes marcharon exigiendo aumento salarial del 15%. ¿Qué pasó con eso? El Ministerio de Educación programa la PAES para el 11 de octubre. Nos incorporamos. Vamos a hablar, caballeros, más adelante vamos a dejar el tema de las pensiones. Producción, acompáñeme rápidamente porque le vamos a ir presentando a los profesores, miembros de diferentes organizaciones, cada una de las notas que usted ha presentado en el tradicional collage. Por favor, acompáñeme para que ellos vayan opinando sobre este tema. Arranco con esto. Ministerio y gremiales de educación retoman reuniones permanentes. Profesor Pacetino, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, efectivamente tuvimos un ciclo de reuniones que se estaban dando en periodos máximos de 15, 22 días. Pero hace 2 meses aproximadamente se suspendieron totalmente las audiencias con el Ministerio de Educación. Nosotros lamentamos que haya suspendido
las audiencias en el momento que teníamos que discutir un tema tan importante que es un requerimiento de ley, se refiere a la revisión salarial. Nosotros, como bases magisteriales, hemos solicitado audiencias privadas con el funcionario y esperamos abordar a la brevedad posible el tema que está afectando o que tiene inquieto a los maestros, porque es una cuestión de ley. La ley dice en su artículo 33 que las revisiones salariales para los docentes se harán en periodos no mayores de 3 años. Y esos 3 años culminan hoy en diciembre del año 17. Por consiguiente, cualquier negociación, cualquier aumento salarial tendrá que estar consignado en el presupuesto del año 2018. Okay. Por eso es que la negociación es imperativa en este momento para lograr determinados acuerdos. Y además creo que ese es el momento idóneo, porque lo he visto en otros años, es un año preelectoral, es decir, si se llega a una elección el próximo año y ustedes no han negociado, sería como complicado. Como decían en el pasado, X persona, si no hay presión, no hay negociación. Así decían, profesor. Es correcto, es correcto. Nosotros estamos creyendo y les estamos diciendo a los maestros, mire, si no logramos una revisión significativa en estos meses que restan del año 17, el próximo año es un preelectoral. Es un año electoral, perdón. El año 18 es electoral. Y el 19 también es electoral. Nosotros entendemos que ellos quieren llevarnos a una negociación pírrica para mantenernos ahí con esperanzas en los 2 años electorales. Pero yo les he dicho a los maestros, nosotros como bases magisteriales les decimos a los maestros, si no logramos el mayor porcentaje en la revisión salarial, y digo esto así, mire, Sergio, a 3 años de la administración de Mauricio Funes, nosotros habíamos logrado el 15% en términos de revisiones salariales. En 3 años. En 3 años con el profesor Salvador Sánchez Serén, nosotros hemos logrado el 5%. El ministro ha expresado y nos ha dicho de manera privada que ellos darán la misma cantidad, llegarán al mismo porcentaje que en el quinquenio dio la administración de Mauricio Funes. Estamos hablando de un 20%. Eso implica que nos deben un 15%. Hasta este momento. A este momento. Nosotros hemos pedido que eso se haga de una sola entrega, por una sencilla razón. Si no lo negociamos de una sola vez y en el año 18 hay derrota electoral, por derrotados no nos van a hacer caso en el 19. Y si hay victoria electoral, pues por soberbios no nos van a hacer caso también en el 19. Llevamos todas las de perder. Por eso es que los maestros y las maestras debemos prepararnos este mes de agosto, compañeros y compañeras maestras. Este mes de agosto nosotros debemos dar la más grande resistencia y exigencia sobre estos temas. Ok, voy con usted y con la otra lámina. Acompáñeme, por favor, producción, dentro del collage de la otra lámina que nosotros poníamos con relación al tema. Voy con usted, profesor Juan Antonio Gómez de CIANDES. El Ministerio de Educación sin definir contratación de maestros internos. Cuénteme. Fíjense interinos. Sí, los maestros interinos, de los que van a llegar a sustituir a los que se retiraron en el retiro voluntario. Nosotros hemos tenido muchas interrogantes el por qué hasta el momento hay centros escolares donde no tienen pues quien atienda a los niños que dejaron los espacios, los maestros y maestras que se retiraron, porque los diferentes directores departamentales afirman que no hay dinero para pagarles a los interinos. Es algo que nosotros como CIANDES no entendemos, porque cada maestro que se retiró estaba ganando prácticamente un poquito más de lo que puede ganar un maestro interino al llegar a ocupar ese espacio. Entonces, al decir que no hay presupuesto, no hay dinero, entonces nosotros, yo lo decía una vez en otra entrevista, que significa que para esos 1.104 maestros que se retiraron, porque no se retiraron los 1.349, sino que son los 1.104. Entonces quedaron 345 sin retirarse, por otra razón que la vamos a explicar después. Entonces significa que eso, si no hay dinero, esos maestros tampoco les iban a pagar en estos días.
Es algo bien raro, pues. Y a medida de que hay centros escolares donde hacen falta hasta 4 o 5 maestros que se han retirado, la opción que les han dado algunos directores departamentales es que pongan maestros de los currículums que tienen ahí, que han llegado a solicitar espacio, ya sea en un contrato como interino, que los pongan a trabajar 3 meses a honoren, sin ganar nada, y que les hagan una propuesta que posiblemente les van a dar plaza. Esa es una. Y otra que les han dicho también, porque eso a nosotros nos consta con directores que nos han manifestado eso, que les ha dicho un determinado director departamental: pónganlos a trabajar y páguenle $100 y háganlo de fondos propios, de los cafetines o los chalets que tienen en las instituciones. Es algo que no concuerda directamente con la realidad que estamos viviendo. A medida de esa situación, hay directores que han tratado de enmendar eso y les han asignado personas que han unido los grados, los han puesto unidos 2 grados o 3, y el recurso que ha quedado sin alumnos, ese lo están enviando a las diferentes escuelas, sin importar a dónde lo mandan. Entonces, otra cosa donde están violando pues los derechos de cada maestro. Y hace poco tuve conocimiento, yo en el departamento donde yo estoy, Bazón-Zonate, de que les estaban hablando a algunos directores: mira, contratá a fulano, ahí te lo mandamos nosotros, pero gente directamente del partido o pertenecientes a la gremial de Andes 21 de junio. Entonces sentimos nosotros que es algo desleal, porque no solamente la gente que pertenece al FMLN ni a Andes 21 de junio tiene derecho de trabajar. Es algo ilógico, pues, totalmente. Y en ese aspecto nosotros estamos poniéndonos de acuerdo en un esfuerzo directamente con los que estamos en la intergremial, Simeduco, Ciandes, y ahorita también vamos a hacer un esfuerzo con bases magisteriales y CEDESA para unificar fuerzas y pedirle a todos los maestros y maestras que luchemos en un bien común, pues, o sea, no de gremiales ni de sindicatos, sino que es algo que nos está dañando a todos y por lo tanto tenemos que estar juntos. Ok, profesor Francisco Celada de Simeduco, voy con la otra lámina del tradicional collage para que conversemos acerca de estos temas, porque ciertamente los hemos definido así para ir abordando y aprovecharlo a ustedes, que son los temas que están íntimamente relacionados con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Por ejemplo, que es un tema base que ya lo vamos a desarrollar también en el otro segmento: inseguridad afecta matrícula en las escuelas públicas. Profesor Celada, ¿qué tan cierto es esto? Si es más, si es menos. El tema es que los diferentes flagelos cometidos por la delincuencia evitan que primero más alumnos se vayan a matricular, pero también que alumnos que ya están matriculados empiecen la deserción. ¿Su opinión? En efecto, los planes de seguridad, si es que existen planes, han fracasado. Todos los gobiernos han implementado planes que realmente han fracasado. En el tema de educación específicamente, durante el gobierno de Arenas se inventó el programa o el plan de seguridad que le llamaron Escuela Segura, pero cada escuela a la que el gobierno llamaba Escuela Segura se convertía en la escuela más insegura para los educadores y para los estudiantes, ya que grupos criminales que operan en las diferentes zonas no aceptan el que policías o soldados ingresen a los centros escolares. Entonces esto se complica para los educadores y complica también la situación de seguridad para los estudiantes. Acá se trata pues de que nosotros como Simeduco hemos sido críticos y hemos sido muy propositivos, hemos sido críticos de todos los gobiernos, pero también hemos sido muy propositivos. Y se trata acá de cuestionar este tema de seguridad porque no está dando resultados. Por ejemplo, el programa que le llaman Policía Comunitaria, se trata de un grupo de policías que en lugar de llevar seguridad a las comunidades son espías del gobierno. Andan contando a las personas que viven en cada casa, quienes los visitan,
quiénes entran, quiénes salen, a qué horas entran los vecinos, a qué horas salen, pero no enfocan el esfuerzo en investigar el crimen, que es una situación que la van dejando de lado y es para lo que deben servir digamos, estos policías que hacen ese tipo de labor. Pero en concreto, como los planes de seguridad aplicados a la escuela han sido planes de inseguridad y han estado produciendo más problemas que beneficios para la población, entonces la matrícula obviamente no se mantiene en el tiempo, ni siquiera se mantiene, debería ser progresiva, pero no se mantiene, sino que generalmente va disminuyendo. Hay muchos alumnos que se desertan, no porque no tienen zapatos, uniformes ni útiles para asistir a la escuela, sino porque hay grupos de criminales que les impiden, los obligan a que ya no se presenten a los centros educativos y en muchos casos a toda la familia amenazan para que abandone la comunidad y obviamente estas familias muchas veces no tienen solo un miembro en la escuela, tienen hasta 5 hijos en la escuela. Entonces al salir huyendo, esta familia tiene que llevarse a los jóvenes y muchos de estos ya no ingresan o ya no reingresan al programa de estudios regulares, sino que se quedan sin estudiar. Hay como una situación que la hemos estado percibiendo, sobre todo en la capital, en donde llegan familias a una escuela o a una comunidad que no han vivido ahí. De repente las sacan, tienen que ser parte del lamentable éxodo de familias y la policía lo que hace es acompañarlos para que se vayan. No hacen nada para que estas familias sigan viviendo en las comunidades, entonces se produce una especie de movilidad estudiantil en donde hay alumnos que de una escuela se pasan a otra y luego ahí los vuelven a amenazar y se van para otra escuela y así pasan todo el año. Por tanto, la matrícula cada vez es menos. Si 5 estudiantes tuvieron, por ejemplo, que pasarse a otro centro educativo, probablemente de estos 5, alguno haya decidido ya no reingresar. Entonces estamos hablando que ya perdimos 1 porque 4 se matricularon en la nueva escuela y así sucesivamente. De manera que la inseguridad es una situación muy crítica con la que estamos lidiando los salvadoreños y sobre todo los maestros. Ok, profesores, amigos televidentes, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Estamos de regreso conversando con miembros de diferentes instituciones de la sociedad civil. Juan Antonio Gómez, Ciandes Pacetino, Bases Magisteriales, Francisco Celada Cimeduco. Vamos a hablar en este segmento de un tema sumamente complicado, adicionalmente a los que ya conversamos en el primer segmento, y es la seguridad o inseguridad, combate hacia esta, semánticamente como usted lo quiera ver. Profesor Pacetino, producción, acompáñeme porque en las notas precisamente que me sirven de punto de referencia hablan sobre esto. Pandilleros han asesinado a un maestro cada mes en lo que va del 2017. No quiero darle una lectura rápida a esta, simple y sencillamente sin no detenerme en el análisis correspondiente. Obviamente, profesores, estas personas que ultiman, que arrebatan la vida de un educador, saben de sobra que son maestros. Sí. Adicionalmente a esto, vemos nosotros donde ciertos maestros han decidido no continuar en esta labor tan importante para nuestro país, tan honorable, que es la formación precisamente de salvadoreños en diferentes áreas, por amenazas, porque no quieren ir a determinado cantón, porque no tienen las condiciones, porque no tienen las garantías, porque no solamente pueden ser objetos de lo que nosotros conocemos como la renta, sino que maestras en violación y llegar precisamente a este tema que nosotros conocemos como el homicidio. Profesor, ¿es ganga a estas alturas del juego ser policía o ser maestro? Bueno, yo creo que está de sobra conocido,
para los salvadoreños. Los policías y nosotros los maestros hemos pagado una fuerte cuota, con una fuerte cuota de sangre, este flagelo social que vive este país. Pero a diferencia de los policías, a nosotros se nos da un trato totalmente distinto. Cuando una esposa, un esposo de un maestro o maestra queda ahí con sus hijos, no se atiende como se atiende a los hijos de los policías. La diferencia entre nosotros y el policía es que nosotros andamos unos libros de texto y un plumón para tratar de formar valores en los jóvenes. No tenemos otra forma de cómo defendernos. Es lamentable, Sergio, pero en el tema de seguridad, al igual que en otros problemas que hay en esta sociedad, aquí ha fallado la política gubernamental. Aquí no hay control del territorio. ¿Por qué los estudiantes tienen que irse de un lado a otro? Porque ha logrado mejor control del territorio las mismas pandillas que el gobierno. Es increíble. El éxodo de estudiantes de un lugar para otro tiene que ver con ese control del territorio que nunca se logró por parte de la autoridad. En ese sentido, esta estadística es espeluznante. Un promedio de un maestro por mes, de veras le digo, y por la pregunta que usted hace, este fenómeno sucede en momentos en el peor de los mundos para los maestros. Los maestros hemos sido olvidados en términos salariales, olvidados. En esta administración hay que decirlo así. Nos han mentido como han querido. Solo fíjese lo que pasó en el mes de junio, en el mes del maestro. Se les ofrece a los maestros aumentarles $60 en el incentivo del desempeño, que es de $140, $146 en el semestre. Hacen la nota del día, el ministro y los funcionarios dicen que se les va a aumentar y al final no hacen tal cosa. O sea, un magisterio irrespetado, que hemos perdido casi todo. A decir verdad, los maestros hemos perdido casi todo. Salarialmente olvidados. 2, Sergio, nosotros como clase media baja perdimos todos los subsidios. A nosotros nos quitaron todos los subsidios, gas, luz, agua, nos hemos perdido. Eso es un fuerte golpe a nuestras maltrechas economías. Y 3, para cerrar con broche de oro, ahora perdemos la tasa de retorno en las pensiones. Eso es el peor de los mundos, el peor escenario para este magisterio. Por eso es que este magisterio, como decimos nosotros cuando nos reunimos con los maestros, yo creo que ya no hay otra cosa que perder. En este momento debemos tomar la decisión para reivindicarnos. De lo contrario, nosotros nos va a tocar vivir una vejez así, como todos unos pordioseros. Okay. Ya voy a abordar no solamente las reformas que se hicieron al sistema de pensiones para tomar $500 millones, sino que vamos a hablar, y que en ningún momento estos $500 millones contemplan un aumento salarial para ustedes, hay que decirlo honradamente. Pero también quiero hablar, profesores, de las reformas a la ley de extinción de dominio. Y es que alguien podría tirar sobre la mesa un número, yo deseo hacerlo con un respaldo. Y es que 37 de los 44 diputados que reformaron la ley de extinción de dominio tienen abierto expedientes en probidad. Mire qué simpático. Después dicen que no se ponen de acuerdo para cuidarse ellos mismos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Voy con usted, profesor, sobre el tema de seguridad, de lo que afrontan los educadores día a día, donde van a formar a educandos. Por favor. Fíjense que nosotros, como hacía antes, hemos analizado que el Ministerio de Educación no ha tomado en cuenta al momento de nombrar a maestros, tanto con plaza oficial como interinatos, el lugar hacia donde los envía. Porque así como la juventud también peligra que lo envíen a un lugar donde no es del domicilio de él, y luego investigan, pues, incluso por medio del DUI saben de dónde es la persona, y así son las represalias que se toman. También el caso de nosotros, los maestros, cuando no somos del domicilio donde hay una determinada pandilla, corremos el riesgo. De irse a terreno contrario. De ir a un terreno que no es del domicilio de la persona.
En ese caso hay maestros y maestras que cuando les dan su nombramiento, ya sea en una forma oficial o se los dan para un interinato, tienen la opción de decidir si van o no van. Primero investigan el lugar, si corren el riesgo por A o B razón, porque ahora no se distingue si es maestro, si es una persona común y corriente, la de un municipio que llega a otro municipio donde no es la pandilla que está gobernando, porque vamos a decir la palabra correcta, las pandillas gobiernan los municipios. O sea, las autoridades dicen que no, profesor. Eso es todo lo contrario. Si nosotros podemos ver un sistema en el cual ellos tienen mayor control que los mismos policías. Profesor, se está hablando ya de una nueva tregua entre las pandillas. Se están hablando de ciertos memorándum que seguros ustedes también han visto porque se ha viralizado en las redes sociales donde autoridades de la Policía Nacional Civil han empezado a desmontar supuestamente, y lo vamos a manejar muy profesionalmente en esos términos, aunque hemos visto memorándum, pero todavía no hemos escuchado a las autoridades negar la existencia o deslegitimar la veracidad de esto que hemos visto nosotros como prueba. Desmontaje de ciertas oficinas o de ciertas unidades especiales de la policía en combate a determinados delitos, y ya se está hablando de una nueva tregua, semánticamente hablando. Bueno, en relación a eso, nosotros no tenemos ningún tipo de opinión porque no es nuestro fuerte. El fuerte de nosotros es tratar con los alumnos, tratar de concientizarlos, saber de que bueno, en el caso mío yo le hago saber a la juventud de que no es necesario estarse matando entre los mismos jóvenes, porque si no nos vamos a quedar sin jóvenes. ¿Por qué Porque va a llegar un momento en que nos vamos a quedar solo viejos, si es que también no nos vamos en la colada. Y eso se está dando porque no hay un futuro para cada alumno. Ellos mismos dicen desmotivarse para estudiar, porque de nada yo he platicado con varios, dicen a nosotros de nada nos sirve estudiar si en el país no hay donde trabajar. Y si vamos a trabajar a un determinado lugar donde no podemos llegar, entonces mejor no llegamos. Entonces ahí es donde le digo de que el control directo, lamentablemente, aunque muchas cosas se hablan de que todo está controlado o fríamente controlado, como decía el Chapulín Colorado, pero eso no es real. Nosotros que andamos a pie, caminamos, visitamos los centros escolares, podemos ver otro tipo de realidad, que no es el que aparece informando pues el ministro de Educación, el viceministro de Educación, que nosotros bien claro lo tenemos. Para el viceministro de Educación todo está 10, pero porque él es el del lado político, y para el político nunca está malo nada. Pero en el caso de lo administrativo que lo lleva el ingeniero Canjura, ahí todo está malo, pero en el aspecto administrativo. Nosotros bien sabemos, ya Paz lo ha manifestado, y por eso nosotros decimos que también en los nombramientos de los maestros, ahí va en el currículum dónde va la edad, dónde reside, y en base a eso debería de tomarse en cuenta dónde se va a enviar un maestro o maestra. Ok, profesor Celada de Cimeduco, siempre en la misma línea del combate a la delincuencia, muchos maestros han desistido de llegar hasta las escuelas en lo recóndito de este terruño bendito, en cualquier lugar para impartir enseñanza, porque su vida corre peligro y la de sus alumnos. Bueno, es que realmente hay muchos maestros que han solicitado como incluso ser trasladados por amenazas de grupos criminales, y lo que han recibido es una especie de revictimización por parte de las autoridades. Tenemos, por ejemplo, uno de los últimos casos que conocemos de un centro escolar de Soyapango, en donde un maestro fue amenazado por pandilleros, puso la denuncia, fue a la Departamental de Educación para pedir que lo enviaran a otro centro escolar, y lo que hicieron fue procesarlo en la Junta de la Carrera Docente por abandono de servicio. Porque no asistía. Porque no asistía.
Entonces, aquí estamos hablando ya de por lo menos 3 casos de maestros que nosotros en el sindicato llevamos como los expedientes, que han sido despedidos por las autoridades por haberse dejado amenazar a muerte por parte de los pandilleros. Entonces aquí hay un control, como decía el profesor Juan Gómez, de los criminales hacia el territorio, de manera que hoy están decidiendo qué maestros quieren en la escuela y qué maestros no quieren. Entonces, ante eso hay un choque de valores. O sea, los grupos aislados de la ley se han autodeterminado el derecho a veto, qué maestro va y qué maestro no va. Exactamente, porque si el maestro desempeña su papel, si el maestro se apega a la ley, si el maestro ayuda a la familia a educar al joven, entonces lo que recibe es amenazas por parte de los grupos criminales. En ese sentido, el maestro o no hace nada o no hace bien su trabajo, o solo va a dar la clase a salir del compromiso y se va, o decide enfrentar este tipo de situación. Pero al enfrentar un problema como este, de este tamaño, se encuentra con los funcionarios que al parecer están, como decía usted, Sergio, que es una investigación como no concluida, pero podría estarse creando ya las condiciones para otra tregua, porque los políticos están en ese problema. Los políticos quieren ganar las elecciones, sea como sea, incluso con el voto de los criminales. Entonces esta es una cosa que está ocurriendo y hay que decirlo con toda franqueza, porque no podemos como sociedad aceptar que sean los pandilleros quienes decidan a qué tipo o qué perfil de educador desean para una escuela determinada. Profesor Celada, ya es momento de quitarse paradigmas y sacar a la Fuerza Armada de una sola vez al territorio salvadoreño. Bueno, sacar a la Fuerza Armada no al territorio solamente salvadoreño, labores de acompañamiento o de ir a comprar churritos a la tienda, sino la Fuerza Armada como la conocimos nosotros en el pasado. es muy delicado porque en el pasado se cometieron también muchos abusos, muchas atrocidades por parte de los cuerpos de seguridad, organismos represivos como la Guardia Nacional, la Pero hoy tenemos la Policía de Procuraduría, Hacienda. tenemos otras instituciones que antes no Hoy tenían. tenemos otras instituciones que son parte de los acuerdos de paz, pero están en problemas, no tienen el financiamiento adecuado, el gobierno las está asfixiando, en la Asamblea Legislativa no se les aprueban los presupuestos necesarios para que no puedan fiscalizar las acciones del gobierno. Ok, vamos a hacer una pausa. Al regresar hablamos de las reformas al sistema de pensiones y reformas a la ley de extinción de dominio que hicieron los honorables diputados de la Asamblea Legislativa 2 semanas antes de salir de vacaciones. Pausa, volvemos. Ok, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Vamos rápido. Profesor Pacetino, su opinión, tomaron 500 millones de dólares los diputados de la Asamblea Legislativa. Todos me habían venido diciendo, ustedes que ven 8 en punto, noche tras noche, y me juraban aquí hasta por su madrecita de que no iban a dar los votos, de que no estaban de acuerdo, de que no, algo así como cuando van a las elecciones que todo el mundo me jura, de que no hay necesidad de aumentar los impuestos, de que con lo que se tiene se puede trabajar. Alguito así. Lo que a mí me llama la atención es que dan los votos, pero esto no se queda aquí nomás. Toman 500 millones de dólares, elevan al 50% de techo, en el cual a mí me llama muchísimo la atención porque todos los planes, todas las propuestas que han presentado diferentes instituciones, incluyendo la del gobierno, dice algo así: el 50% de lo que usted tiene va para la gente, el otro 50% va para usted, pero la aportación del trabajador va a ser de un 1% y la del patrono del 1%. Todos estos planes se tiraron al traste, para muchos, no para mí, desde que agarraron el 50%, porque con el 50% que usted ya no tiene, ¿cómo es que va a ser viable
el tema y se le dice casi que no es suficiente. Es decir, aquí tengo esta lámina. El ministro Cáceres dice 500 millones de fideicomiso no bastan para pagar pensiones. Es decir, vamos como por más. Es decir, seguir tomando un poco más y nos tienen que habilitar y tenemos que ver otra fuente porque no alcanza. Es decir, cualquier plan el día de mañana para un tema de retiro ya no es viable porque ya tomaron el 50%. ¿Y cómo va a trabajar con el otro 50% para garantizar el retiro a las personas el día de mañana como ustedes? A ver, es que el gobierno no quiere entender que más de 74% de las personas que tenemos dinero en las AFP, Ajá. en nuestras cuentas individuales, más del 74% le están diciendo que no están de acuerdo en que le tome su dinero, pero lo están haciendo a título de fuerza, Ajá. a título de correlación política. Mire qué lamentable. En su último programa, que nosotros estuvimos acá, Analizamos este analizamos tema. este tema. Nosotros estamos claros ante qué clase política estamos. Los conocemos a todos. Los que se denominan de derecha, de izquierda, de centro, nosotros les conocemos el comportamiento. Efectivamente, para los trabajadores es lamentable que hayan canjeado el dinero tan noble, tan sagrado de nuestras cuentas individuales, los hayan cambiado, los hayan canjeado para habilitar transfugas. Ajá. Es increíble. Cuando hay resolución de sala. Para habilitar transfugas. ¿Qué es un transfuga? Es el peor político, hombre o mujer en este país, porque ese transfuga no tiene ningún principio ético ni moral. Él no anda o ella no anda ahí buscando el beneficio de los demás, anda buscando su beneficio. Ok, quiero ponerle la nota a este, profesor, rápidamente, producción, acompáñeme. De los 44 diputados, 37 que votaron por las reformas a la ley de extinción de dominio tienen abierto expediente en probidad. ¿Qué tal eso? Ese es el segundo componente. El primer componente de la negociación es habilitar a los transfugas. Pero no era para protegerse, que quede claro, ¿verdad? 2. El segundo componente de la negociación es para supuestamente encubrir a estos señores que no pueden rendir cuentas en probidad. Tomar nuestro dinero para esos propósitos, le digo, de veras que es descabellado de parte de este gobierno. Con esos 500 millones de dólares que tomaron, le van a causar otro daño grandísimo a las pobres cuentas individuales de cada uno de nosotros. Pero además, Sergio, con eso no van a resolver el problema. Mire, 3 días después sale diciendo el ministro que esto no le va a ajustar, que va por más, que necesita más. Entonces, este gobierno no va a resolver el problema previsional con este método de parches, de ensayo-error, ensayo-error. Lo que necesitamos es aterrizar en una propuesta completa, integral, sobre este tema de pensiones. Para nosotros los trabajadores, lo hemos dicho muy claramente, desde la perspectiva de los trabajadores, la propuesta del gobierno que presentó en el año 16, nosotros se lo dijimos, esto no es sostenible en el tiempo, y así resultó. Ok, profesor Pacetino, quiero plantearle a usted, porque hay una reforma en la Sala de lo Constitucional para que paguen verdaderamente los intereses que corresponden. Okay. Fíjese que yo siempre pongo un ejemplo que me resulta sumamente ilustrativo. Mire la parte inferior de su pantalla. COSABI paga el 7.5% y 7.7% por depósitos. El gobierno no llega ni al 3% después de la resolución de la Sala. Quiere decir que uno de mis patrocinadores, COSABI RL, paga más plata por tener su dinero ahí de intereses que tenerlo en las pensiones. 5,000 millones de dólares hemos perdido nosotros, hemos perdido los trabajadores. Eso es el costo que nos ha significado el que el fideicomiso de pensiones, allá por el año 2012, cuando caen los intereses, y ninguna administración de las últimas hace lo posible por incrementarlo. Mire, estos 500 millones de dólares que acaban de tomar, dicen que van a tener una rentabilidad del 3%. ¿Se imagina usted? Siguen lacerando nuestras pobres cuentas individuales. Pero, Sergio,
yo hago nuevamente un llamado al gobierno del FMLN, al profesor Salvador Sánchez Serén. Yo no sé si ellos se han dado cuenta el drama en que han caído los trabajadores y las trabajadoras que cumplieron 55 años, especialmente a las mujeres a partir del 17 de abril de este año. Mire, a las AFP las están llamando para hacerles el cálculo de sus pensiones. Las están obligando a que acepten pensiones. Sergio, perdimos la tasa de retorno, que hasta hace un mes los 1.100 profesores que se fueron recibieron tasas de retorno entre el 60 y el 70% de acuerdo al número de años trabajados. Hoy la tasa de retorno es del 30%, del 27 al 30%. Un profesor que hace un mes se pensionó, que estaba en el grupo de los optados, esa profesor o profesora que se fue con pensiones de 550, su homóloga le están ofreciendo 207 de pensión. Esa es la realidad, ese drama creo que no se ha percatado el presidente. Ok, profesor Gómez, voy con usted. Bueno, Sergio, una de las situaciones es de que al haber aprobado el día martes ese combo del decreto 333 en la Asamblea Legislativa, nos llevaron de encuentro a muchos maestros. Y estamos hablando de que el tomar esos 500 millones, pues ya lo decía Paz, nos va a afectar mucho. Pero también debemos de ver, en base a lo que usted mencionaba, de que 37 aparecen en investigación de probidad. Significa de que esta gente tenían que aprobar ese combo no porque estén pensando en los trabajadores, sino que están pensando en el beneficio propio. Y ahorita podemos ver que 31 votos del FMLN más 10 de Gana más 2 del PCN nos hicieron esos 43, más el voto que se anexó de Arena, pues de que también lo hizo por conveniencia, son los 44. Esta gente, pues, no sé en qué momento pues llegaron a la Asamblea Legislativa. O sea, la gente que confió en ellos, votó por ellos, y hay muchos de ellos que van a reelecciones, y no sé qué es lo que le van a prometer a la gente cometiendo todo este tipo de atropellos. O sea, ahí los dejamos en un entrevisto, pues para que en las próximas elecciones la gente esté pendiente y les dé su recompensa. Profesor Celada. Bueno, el gobierno ha promovido otro asalto a los ahorros de los trabajadores. Y es el caso que fue elevado el porcentaje. Ya la sancionó el presidente estas dos leyes. Sí. Por supuesto, es grave. Se le pedía que la vetaran y él dijo de que no. Sí, nosotros estábamos pidiendo que la vetara, pero igual sigue su proceso. Y nosotros en su momento, como Simeduco, vamos a interponer un recurso, porque ya hay una resolución de la sala, entendemos que no permitiría que se estaría aumentando el techo del préstamo de nuestros ahorros al gobierno, únicamente hasta el 45%, no al 50%. Entonces por ahí tenemos como alguna oportunidad para presentar un recurso. Pero es lamentable lo que este grupo de diputados ha hecho. Nos juraron que no iban a votar por un tipo de reforma a la ley del FOT que fuera en esta dirección, y sin embargo ocurrió la sorpresa. Y es que para nosotros se trata de una negociación en combo. Se trata que el gobierno les ha pedido supuestamente que dieran los votos por este tipo de reforma para que hubiera también oportunidad de reformar la ley de extinción de dominio, en donde con estos cuestionados votos se ha como logrado la reforma, pero por supuesto que estos partidos van a pagar los costos políticos, y sobre todo aquellos diputados y diputadas que están esperando reelegirse, porque acá el mensaje que se le ha enviado a la población salvadoreña es que desde el Estado, desde la Asamblea Legislativa, se sigue favoreciendo la corrupción. Hay como condiciones para los corruptos y por tanto hay esta dificultad, y podría también incluso abarcar el reparto de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República.
Ok, pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, profesor Pacetino, por habernos acompañado esta noche en su casa. Gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los maestros y a las maestras y decirles, pendientes este mes de agosto es de mucha lucha. Perfecto. Profesor Juan Antonio Gómez, caballero, Gracias, un placer Sergio. como siempre. Y tenemos que estar unidos como magisterio por lo que espera. Profesor Francisco Celada, también a usted muchísimas gracias por atender el llamado de esta su casa. Muchas gracias, Sergio, y nuevamente pues hacer el llamado a los maestros para que estén atentos al llamado que hagamos las organizaciones magisteriales dignas para salir a la calle a reclamar lo que nos pertenece. Perfecto. Saludos, señores, a COSAVI de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que ustedes, le planteo la pregunta que articulamos, que decía así al inicio de esta entrevista. Según su opinión, ¿qué tan eficientes han sido las estrategias de seguridad hacia los diferentes centros escolares de nuestro país? Un 66% dice que nada, señores. Un 24% poco, un 10% que mucho. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.